Qué bueno que eligió el Comal para informarse. Y ya está con nosotros y le agradecemos siempre el hecho de que quiera platicar con nosotros e informarnos. Baruch Díaz, el jefe de la clínica del viajero UNAM. Y bueno, hemos hablado en diferentes ocasiones de esto de la pérdida de olfato y gusto que se pierde por el COVID, que aunque ahora la nueva variante, bueno, ni tanto, que ya tiene rato, Omicron, no está sucediendo ello, pero sale un estudio que dice que esto tiene que ver con la genética. Baruch, esto, ¿cómo es? Porque hay gente que aún no recupera o no recupera del todo su olfato y su gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio. Bueno, pues finalmente es un estudio de pues ciencia básica. Es muy importante este tipo de estudios, ya que en el laboratorio pues podemos asociar, podemos ver mediante softwares especializados cuál pudiera llegar a ser alguna relación entre pues lo que está sucediendo en la vida real y lo que podemos explicar nosotros a través de pues la ciencia más básica, la ciencia de las células. Entonces, habrá que tener mucha precaución con este tipo de estudios, ya que son los estudios primarios, los pivotes, que nos orientan para generar hipótesis y nosotros poder plantear estudios de investigación más robustos de tipo clínico que nos ayuden a explicar, a llevar a la práctica la teoría que se pudiera generar con estos estudios. Sabemos todavía muy poco sobre cómo es que afecta este nuevo SARS-CoV-2 a pues el sistema en general a todos los sistemas de nuestro cuerpo, pero también en específico a los sistemas del gusto y el olfato. Sabemos que nuestro sistema de gusto y el olfato pues se saturan con estos químicos que emiten pues olores o los químicos que nosotros degustamos y saboreamos. Y bueno, una vez que se saturan este epitelio, estos pelitos y las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo, entonces lo convierten a estímulos eléctricos que van a unas áreas del cerebro específico en donde podemos interpretar nosotros qué tipo de sabor, qué tipo de olor y lo podemos asociar con el área de la memoria que nos recuerda ciertas emociones, ciertos afectos, ciertos sentimientos con respecto a los olores y los sabores. Entonces, existen varias teorías, una de ellas es esta, precisamente un estudio que se hace en más de 69,000 personas que dan positivo para el SARS-CoV-2, la mayoría de ellos europeos, aunque sí toman en cuenta algunas otras razas, la mayoría son adultos jóvenes, 6 de cada 10 pierden este sentido del olfato y lo cual coincide con muchas otras cohortes, muchas otras series de pacientes, que es uno de los principales síntomas, bueno, que se pierden de manera inicial, pero que también se recuperan de manera inmediata después de haber pasado los días más críticos. Y pues se vio que los europeos las personas con un origen europeo ancestral son más afectadas que aquellas personas con un origen ancestral de tipo africoamericano o asiático. Entonces eso es lo que estamos viendo en este estudio de Nature. Oye, Baruch, Sí. ¿hay alguna variante del COVID-19 que sea particularmente, que afecte más a al gusto y al olfato? Y también preguntarte, ¿en la variante Omicron de plano no ocurre o sí puede ocurrir en pocos casos de Omicron? Bueno, en cuanto a variantes, también es sumamente complicado poder emitir todavía algún juicio de valor con respecto a si existe alguna diferencia significativa, estadísticamente significativa para la ciencia, entre la afectación del sistema olfativo o el sistema gustativo con respecto a otro tipo de variantes. Esto por la cantidad limitada de secuencias genéticas que tenemos en todo el mundo. Sabemos que no todas las muestras que se toman para PCR se pueden llevar a secuenciar porque pues es muy caro y es muy tardado. Consumen muchos recursos humanos y materiales el hecho de secuenciar todas las muestras, entonces se toman representativamente muestras para poder ver qué variantes circulan. Sabemos a grandes rasgos que Omicron, la variante Omicron afecta más este tipo de lugares como la nariz y la garganta, a diferencia de, por ejemplo, Delta, que afecta más a los pulmones, por ejemplo, las vías respiratorias bajas, que le llamamos. Entonces, es probable que esté sucediendo una afectación con una mayor intensidad en la variante Omicron
para perder el gusto o el olfato. Sin embargo, no son los síntomas característicos. Recordemos que los síntomas característicos de Omicron en algunas series importantes como la de Nueva York o la del Reino Unido, hay 5 síntomas típicos, dentro de los cuales destacan la escurrimiento nasal, por ejemplo, la tos, la fatiga intensa y el dolor de cabeza. Entonces, no figura dentro de los primeros síntomas la pérdida del olfato o del gusto. Hoy estamos escuchando y estamos viendo, y de hecho nos llegan reportes de lo que está pasando con los menores, ¿no? Que han tenido que ser internados en algunos casos y que el post-COVID a algunos de ellos pues les ha ido bastante mal. Esto obviamente pensamos y la lógica nos dice, pues es que no están vacunados, ¿no? Bueno, en efecto, recordemos que pues los niños, los adolescentes y los adultos siguen siendo igual de propensos a contagiarse y a desarrollar, bueno, más bien a contagiarse, pues son igual. El riesgo es igual para todos y si alguien se contagia, bueno, entonces si es un adulto, tiene un riesgo específico para desarrollar COVID y presentar signos y síntomas, lo cual es la mitad el riesgo que tienen los niños menores, los menores de edad, tienen la mitad de ellos comparados con los adultos desarrolla signos y síntomas, pero de los que desarrollan signos y síntomas, pues la misma proporción tanto de adultos como de niños van a llegar a desarrollar complicaciones o incluso van a poder llegar a desarrollar desenlaces que les requieran terapias intensivas o un desenlace fatal. Entonces, obviamente con esta variante Omicron, a mayor número de contagios va a haber una proporción específica de hospitalizaciones y una proporción específica de muertes. Entonces, pues entre más contagios veamos, obviamente van a ir incrementando más el número de hospitalizaciones y con ello más el número de muertes asociadas o no a Omicron, porque recordemos que entre se saturen más los hospitales, bueno, comienzan a reconvertirse estos hospitales y comienzan a hacer a un lado la atención de casos urgentes o graves de otras enfermedades frecuentes y que pudieran llegar a tener desenlaces fatales. Baruch, no sé si tengas conocimiento, porque ahorita que nos comentas, por ejemplo, de este estudio, mencionas que pues se hizo en Europa, supongo, porque se tomó en cuenta a la raza europea principalmente. No sé si tengas conocimiento de estudios importantes e interesantes que se estén realizando, no sé, en la máxima casa de estudios, en la UNAM, o a lo mejor en el Instituto de Referencia Epidemiológica. Si en nuestro país también se está desarrollando investigación en torno al COVID-19. Se está desarrollando investigación. Definitivamente en estos momentos no existe una publicación con respecto a alguna corte de países latinoamericanos que estén evaluando el olfato y el gusto. Son estudios de tipo transversal, esto quiere decir son estudios tipo encuestas. Esto no genera la mayor evidencia, solamente nos sirven para pues crear hipótesis y generar propuestas de diseños de investigación más robustos que nos ayuden a pues generar o asociar y a determinar causa y efecto. Entonces, pero sí son muy importantes para comenzar a generar hipótesis. Entonces, seguramente, gracias a estos estudios que se están publicando, varios grupos de científicos a nivel mundial, incluyendo los mexicanos, podrán proponer en los siguientes meses pues estudios de cortes, de seguimiento de casos, de seguimiento de pacientes, para poder ver si existe alguna asociación y o qué, cuál es la afectación, el mecanismo de patología, de afectación celular que involucra el SARS-CoV-2. Todavía es muy pronto, recordemos que los estudios de ciencia básica, los estudios de clínica, tardan meses, tardan años en desarrollarse y pues es muy pronto, muy al inicio de la pandemia estamos como para poder ver un desarrollo sustancial en este tipo de conocimiento. Muy bien, pues como siempre le agradecemos al jefe de la clínica del Viajero UNAM, Baruch Díaz, por estar con nosotros y brindarnos la información. Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Que tengas Bonita excelente tarde. fin de semana. Bueno, tenemos que hacer